Nadie recordaba cuándo había sido la última vez que alguien hizo una cuenta a mano. No porque estuviera prohibido, no porque fuera peligroso, simplemente porque ya no era necesario. Las consolas centrales resolvían cualquier problema numérico antes incluso de que alguien lo formulara por completo. Bastaba con expresar la intención, construir, ajustar, predecir, y el resultado aparecía. Preciso, incuestionable, definitivo. Durante generaciones, el pensamiento humano se había desplazado suavemente hacia otro lugar. No hacia arriba, hacia afuera. El técnico se llamaba Eran Boss y ocupaba el puesto más bajo del departamento de cálculo aplicado. Su trabajo consistía en verificar que los datos de entrada estuvieran correctamente introducidos en las consolas. No comprendía los procesos internos, ni nadie esperaba que lo hiciera. Su formación había sido breve, su curiosidad no. El descubrimiento ocurrió por accidente, mientras ordenaba archivos antiguos destinados a la eliminación. Entre diagramas incomprensibles y símbolos obsoletos, encontró un cuaderno físico, amarillento, cubierto de marcas negras irregulares. Números, no resultados. Procesos, filas de símbolos que parecían transformarse paso a paso, sin asistencia externa. Eran torpes, lentos, pero coherentes. Eran pensamientos visibles. Eran, comprendió Boss sin saber por qué, cálculos hechos por una mente. Tardó semanas en descifrar el método. No había instrucciones claras, solo repetición. Al principio, los números parecían resistirse. Su mente buscaba instintivamente la consola, como una extremidad fantasma. Pero algo ocurrió con la insistencia. Empezó a anticipar el siguiente paso. No el resultado, el camino. La primera vez que obtuvo una solución correcta sin ayuda externa, sintió una descarga difícil de describir. No era orgullo, ni sorpresa. Era una sensación de poder. Cuando lo mostró a sus superiores, reaccionaron con una mezcla de desconcierto y alarma. ¿Por qué harías esto?, preguntó uno de ellos con auténtica incomprensión. Boss no supo responder. No había una razón práctica. Solo había querido saber. Los cálculos manuales eran lentos, imperfectos, vulnerables al error. Pero tenían una ventaja que nadie había previsto. No dependían de nada. Cuando el Consejo Militar fue informado, entendió el valor estratégico de inmediato. Un sistema sin consola no podía ser desactivado. Una mente no podía ser apagada a distancia. El conocimiento fue clasificado, archivado, encerrado. A Boss le ofrecieron un ascenso, recursos, protección, pero también silencio. Le explicaron que su hallazgo sería preservado para el bien común, que el resto de la población no necesitaba cargar con métodos obsoletos, que pensar de ese modo solo generaría confusión. La dependencia, dijeron, era eficiencia. Esa noche, Boss intentó volver a calcular, pero ya no pudo. No porque hubiera olvidado el método, sino porque comprendió algo peor. No había redescubierto una habilidad. Había revelado una ausencia colectiva. Y las ausencias, una vez visibles, se vuelven insoportables. El informe oficial declaró su muerte como un fallo personal. Un desajuste psicológico menor. Nada relevante. Las consolas siguieron funcionando. Las cifras continuaron apareciendo. El mundo no se detuvo. Pero en algún lugar, entre los archivos que nunca serían revisados, quedó constancia de una verdad incómoda.
que hubo un tiempo en que pensar no era un servicio externo, que el poder no estaba en el resultado, sino en el acto mismo de comprender, y que cuando ese acto se olvida, no hace falta que nadie nos controle. Ya nos hemos entregado solos.